Amigos, ¿qué tal? Soy Francisco y me encuentro en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Pueden ver el eslogan Arbeit macht frei, que quiere decir el trabajo libera, que ese es un eslogan que también se puede encontrar en otros campos de concentración. Este en el que me encuentro ahora, de hecho, era un campo de prisioneros, de exterminio y de trabajo forzado. El objetivo de este vídeo no es describirte cómo era la rutina de un prisionero en un campo de concentración y tampoco mostrarte las diversas instalaciones de este lugar. De hecho, hay videos muy buenos que abordan esos temas. Lo que quiero más que todo es hablarte un poco de cómo era la vida de un prisionero desde el punto de vista psicológico. Por ello voy a recurrir al libro del psicólogo Viktor Frankl titulado El hombre en búsqueda de sentido. ¿Qué era crucial para un prisionero en un campo de concentración? Era fundamental su supervivencia. Por ello, las diversas decisiones que tenían que tomar, por muy mínimas que sean, giraban en torno a tal objetivo. Eso le llevaba a cuestionar su escala de valores. En la primera fase de internamiento, un prisionero experimentaba un shock. No podía creer, concebir lo que estaba viviendo. Paulatinamente le perdía el miedo a la muerte y de hecho evaluaba la posibilidad de suicidarse, de tirarse contra la alambrada. Era una manera de suicidarse muy rápida y muy efectiva. Al mismo tiempo experimentaba apatía o muerte de las emociones. Llegaba a un punto en el cual el prisionero se encontraba totalmente desensibilizado y ese era un mecanismo de autodefensa frente a la crudeza de la realidad. Por ejemplo, un compañero podía estar hablando con un prisionero y este podía colapsar o desfallecer en cualquier momento y lo primero que hacía el prisionero era revisar los zapatos que tenía puestos debido a que podía ayudarte en tu lucha por la supervivencia. Con esto no quiero decir que no había situaciones excepcionales en las cuales los prisioneros se encolerizaban o se encontraban profundamente indignados, más allá de la propia rutina diaria que ya era de por sí asfixiante y dolorosa. Por ejemplo, Viktor Frankl cuenta que en una ocasión él no estaba trabajando tan velozmente como se esperaba y un oficial nazi le lanzó una piedra y él dice que más que la piedra lo que le dolió fue ese gesto tan ofensivo que realmente lo hirió internamente. Contrariamente a lo que se puede creer, también había gestos de compasión y de piedad. Viktor Frankl cuenta cómo un oficial nazi tuvo el gesto bondadoso de darle su ración de comida y él cuenta que más que la comida en sí, lo que lo conmovió al punto de llevarlo a las lágrimas fue la mirada de compasión que tuvo tal oficial. Junto a esta apatía o muerte de las emociones también se encontraba la irritabilidad, producto de la hambruna y de las pocas horas de sueño. Y es impresionante que los prisioneros estaban totalmente insensibilizados. Y bueno, eso tiene mucho sentido por la dura situación en la que se encontraban. Por ejemplo, Viktor Frankl narra que en una ocasión estaba en el tren yéndose a otro campo y que quería ver por la rendija una parte de su ciudad natal y los compañeros naturalmente se opusieron y lo reprocharon, le dijeron ¿para qué si tú ya has vivido allá? Y es que eso constituye una manera de poder sobrellevar la dureza, el suplicio diario. Como se pueden imaginar, amigos, acá tengo que hablar en voz un poco baja porque en general las personas están en silencio y es un lugar de alguna forma de recogimiento. Y quiero hablar de un episodio particular cuando Viktor Frankl tuvo que dar un discurso a sus compañeros. Y esto era porque la situación era bastante favorable, no había ninguna señal de esperanza, de liberación. Y él abordó 3 puntos. El primero de ellos era que por más que las circunstancias eran desfavorables, no sabían nadie a ciencia cierta lo que podía ocurrir y es posible que uno podía ser enviado a un grupo cuyas condiciones eran relativamente mejores. En segundo lugar, les habló del valor que tiene el pasado, aquellas experiencias maravillosas que ellos han tenido y que nadie se las puede quitar. En tercer lugar, les dijo que la vida también encierra sufrimiento, agonía, dolor y que incluso en las peores circunstancias siempre tenían a alguien que quería
que cada uno diera lo mejor, que tuviera la mejor actitud, un familiar, un amigo, Dios. Y sobre estos puntos quiero abordar un par de temas. El primero de ellos es el valor del pasado. Es cierto que el pasado, refugiarte en el pasado te podía ayudar, pero al mismo tiempo podía ser un arma de doble filo porque te podía llevar, si tú te dejas absorber por ello, descuidar las tareas y los desafíos propios del campo de concentración. En segundo lugar, el propósito, el significado, el sentido que uno le encontraba al sufrimiento eran fundamentales en la lucha por la supervivencia. Había un prisionero que había soñado que iba a ser liberado el 29 de marzo y eso no ocurrió y terminó muriendo. ¿Por qué? Porque cuando una persona alberga una esperanza de ese tipo y las cosas no ocurren como uno espera, el sistema inmunológico se ve severamente afectado al punto de que lo llega a tumbar. ¿Tú sabes en qué época o fechas había mayor tasa de mortandad? Era alrededor de la Navidad y del Año Nuevo. ¿Por qué? Porque la mayoría de prisioneros tenían la esperanza de que en ese periodo iban a ser liberados, que iban a tener otro tipo de vida. Esto me hace pensar en la frase de Nietzsche que decía: quien tiene algo por el cual vivir es capaz de soportar el cómo, cualquier tipo de adversidad. Y creo que eso es de alguna forma lo que saca a la luz la vida en un campo de concentración. En medio del sufrimiento y la agonía, Viktor Frankl toma conciencia del valor que le otorgan los poetas al amor. Y es que el amor es la meta más alta a la cual puede aspirar el ser humano. Es increíble que el ser humano puede estar desposeído de todo, pero de todas formas puede encontrar la felicidad, así sea de manera momentánea, mediante la contemplación del ser amado. De hecho, era altamente probable que su mujer no se encuentre viva, pero de todas formas él dice que eso no quitaba el amor auténtico que él sentía hacia ella. Su mujer era una fuente de inspiración, de motivación que lo llevaba a seguir adelante, a sobrellevar los obstáculos diarios. De hecho, le dice a uno de sus compañeros: hermano, te suplico que si yo no logro sobrevivir, le digas 3 cosas a mi esposa. La primera de ellas es que ella es la mujer a quien más he amado. En segundo lugar, que todos los días en este campo de concentración pensaba en ella. Y en tercer lugar, que el tiempo que yo pasé con ella vale más que este suplicio o esta agonía que puedo estar pasando. Y Viktor Frankl se acuerda de un pasaje muy bello del Cantar de los Cantares que dice: ponme como sello sobre tu corazón, porque el amor es tan fuerte como la muerte. ¿Existía sentido del humor dentro de un campo de concentración? Por más que en principio esta pregunta te parezca fuera de lugar, la respuesta es afirmativa. Los prisioneros se apiñaban para contar chistes, recitar poemas, cantar, y es que el sentido del humor constituía una forma de liberarse, una forma de distanciarse de la cruda realidad. Y algunos prisioneros le otorgaban tal importancia a ese espacio que estaban dispuestos a sacrificar su comida, por más mínima que sea, con tal de estar ahí presentes. En una ocasión, un capo, que como saben era uno de los prisioneros escogidos por los oficiales nazis, generalmente los escogían por su crudeza, por su sadismo, por su crueldad, con el fin de impartir orden entre los prisioneros. Un capo se animó a leer un poema que, por cierto, era sumamente ridículo, y Viktor Frankl confiesa que se tuvo que morder los labios. Como te puedes imaginar, era fundamental tener una buena relación con los capos, porque de alguna forma de eso dependía tu supervivencia. Y Viktor Frankl al final se animó a aplaudir efusivamente el poema del capo. Este psicólogo se había propuesto con otro compañero cada día contar algo ameno, lúdico sobre la vida en el campo de concentración. Le decía a uno de sus compañeros: imagínate que una vez liberados, cuando nosotros estemos en una cena de gala y la cocinera nos esté sirviendo, nosotros le supliquemos: por favor, ¿me podrías dar una cucharada al fondo? Y es que al fondo de la olla se encontraba lo sólido, una papa, una verdura que era fundamental para tu supervivencia. Generalmente en el campo de concentración te daban un líquido insípido que no te alimentaba nada en absoluto.
Víctor Frankl le dice también a uno de sus compañeros que era cirujano, imagínate que tú estés en una sala de operaciones y que justamente ingrese el jefe de los cirujanos y les diga atención, atención. Y eso te haga acordar los gritos ensordecedores del oficial nazi cada mañana o cuando tenemos que formar. Contrariamente a lo que uno podría pensar, no sobrevivían en un campo de concentración aquellas personas aparentemente más saludables, más fornidas, sino las personas que parecían débiles. Y es que aquellas personas tenían mayor riqueza interior, mayores convicciones religiosas o espirituales que les permitían salir adelante. ¿Sabes qué ocurría cuando un prisionero fumaba? Era un signo de que había perdido la esperanza, porque fácilmente podía canjear tal cigarrillo por una sopa, teniendo en cuenta que la comida era insignificante. Los cocineros solían beneficiar o favorecer a aquellos prisioneros con quienes tenía una mejor relación. Y es que eran conscientes de que las probabilidades de sobrevivir eran ínfimas. Cuando un prisionero comenzaba a gritar porque tenía una pesadilla, en un momento los prisioneros se cuestionaban si valía la pena despertarlo, porque ¿qué es peor? ¿La cruda realidad que están viviendo o la pesadilla? Era algo que se cuestionaban. Y frente al desánimo que era constante, para Víctor Frankl, él confiesa que era fundamental, más que pensar en qué tú esperas en esta vida, deberías pensar en qué espera la vida de ti. Había personas que estaban motivados por el amor hacia un familiar, hacia alguien, o que tenían una idea académica que querían materializar, tenían algo que aportar. Y eso particularmente hacía la diferencia en la lucha por la supervivencia. Tras la liberación, los prisioneros experimentaban algo que en psicología se conoce como despersonalización. No sentían alegría ni goce, necesitaban un tiempo prudencial de recuperación. Los prisioneros estaban convencidos de que no valía la pena hablar de aquello que habían vivido. Por un lado decían, nadie nos va a poder entender, por más que nosotros seamos bastante precisos a la hora de describir lo que vivimos. En segundo lugar, si tú has vivido en un campo de concentración, ¿para qué quieres que yo describa aquello que tú ya conoces de manera vivencial? Muchos prisioneros, de ser oprimidos, pasaron a ser opresores, personas crueles, despiadadas, que querían infringir todo tipo de normas. Igualmente había personas que habían sido despiadadas, que se volvieron nobles, uno que otro oficial nazi inclusive. Los prisioneros experimentaban dos tipos de emociones. Por un lado experimentaban amargura por el tipo de reacciones que recibían de parte de sus familiares o amigos. No sabíamos nada de ti, nosotros también sufríamos. Los prisioneros decían, ¿es que no tienen algo mejor que decir? Por otro lado, los prisioneros experimentaban desilusión. Imagínate por un momento que tu esperanza está en ver a aquella persona amada, a aquel amigo, y te das cuenta de que esa persona ya falleció. Imagínate cuán chocante ha debido ser. Vale la pena destacar que los prisioneros estaban convencidos de que no había nada en esta tierra que podía compensar aquel sufrimiento que habían vivido. Al mismo tiempo le habían perdido el miedo a la muerte, le habían perdido el miedo a todo. Muchas veces podemos oír que el ser humano es producto de factores biológicos y sociales, lo cual es cierto. Pero no se puede negar que a pesar de ello, el ser humano tiene la libertad de elección, de elegir en qué quiere convertirse. A mí me cuestiona particularmente que en tales circunstancias, como las de un campo de concentración, haya existido actos de verdadera caridad, bondad, altruismo, como el caso del sacerdote católico que sacrificó su vida con el fin de salvar a un prisionero judío que estaba condenado a muerte. De la misma forma me conmociona la crueldad de aquellos prisioneros que eran despiadados con sus mismos compañeros. Es realmente impresionante cómo el ser humano tiene, a pesar de los peores condicionamientos, tiene aún la libertad interior o espiritual de poder elegir en qué convertirse.
Soy Francisco, no te olvides de suscribirte a mi canal y seguirme en redes sociales.